Agosto 31. Profecía contra Egipto. Ezequiel 30, 20 al 26. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, yo le he quebrado el brazo al faraón, rey de Egipto. Nadie se lo ha vendado ni curado, para que recobre su fuerza y pueda empuñar la espada. Por eso así dice el Señor: estoy contra el faraón, rey de Egipto. Le quebraré los dos brazos, el sano y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las naciones, voy a esparcirlos entre los países, fortaleceré a su vez los brazos del rey de Babilonia, pondré mi espada en sus manos y quebraré los brazos del faraón. Entonces él gemirá ante su enemigo como herido de muerte. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y haré que desfallezcan los brazos del faraón. Y cuando ponga yo mi espada en manos del rey de Babilonia, y él la extienda contra Egipto, se sabrá que yo soy el Señor. Dispersaré por las naciones a los egipcios, los esparciré entre los países, entonces sabrán que yo soy el Señor. El faraón comparado a un cedro. Ezequiel 31, 1 al 18. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente: ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las bestias del campo parían bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenían su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso así dice el Señor omnipotente: por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura irguió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado, lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonándolo a su suerte. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído, y los animales salvajes se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Así dice el Señor omnipotente: el día en que el cedro bajó al abismo, hice que el mar subterráneo se secara en señal de duelo. Detuve sus corrientes y contuve sus ríos. Por él cubrí de luto al Líbano, y todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice bajar al abismo, junto con los que descienden a la fosa, con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra, también descendieron con él al abismo, junto con los que habían muerto a filo de espada.
Ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los paganos, junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, lo afirma el Señor Omnipotente. Sedequías es capturado y llevado a Babilonia. Segunda de Reyes 25, 2 al 7. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos, y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Jeremías 39, 2 al 7. El día 9 del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia, hasta instalarse en la puerta central: Nergal-Sarecer de Samgar, Nebo-Sarsequín, un oficial principal, Nergal-Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Jeremías 52, 5 al 11. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. 587 a.C. Jerusalén es tomada por el ejército de Nabucodonosor. Caída de Jerusalén y cautividad de Judá. Segunda de Reyes 25, 8 al 17. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad,
es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. Segunda de Crónicas 36, 17 al 21. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes, y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia, y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Jeremías 39, 8 al 10. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabuzaradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres, que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. Jeremías 52, 12 al 23. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén, y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército de los babilonios bajo su mando derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de los artesanos y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, los tazones, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de las palanganas, los incensarios, los aspersorios, las ollas, los candelabros, los platos y fuentes para las libaciones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente, de los 12 toros que estaban debajo de la fuente y de las bases que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura y 5,5 de circunferencia. Su espesor era de 8 centímetros y era hueca por dentro.
El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 2 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas, y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. Sacerdotes, soldados y civiles son asesinados delante de Nabucodonosor. Segunda de Reyes 25, 18 al 21. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Jeremías 52, 24 al 27. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. El número de los cautivos. Jeremías 52, 28 al 30. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. En el año 7 de su reinado, 3.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la Guardia Real, desterró a 745 judíos. En total fueron desterradas 4.600 personas.